Muchas gracias a quienes son fieles a esta serie que hemos dado en llamar El Paraguay a partir del 2028. Un emprendimiento impulsado por el diario Cinco Días y por el Club de Ideas, un think tank, que ya en el 2017 organizó en el World Trade Center El Paraguay a partir del 2018. Salió un libro condensado de quienes participaron de dicho conversatorio, como se dice hoy, donde estuvo el Rafa Filisola, Amílcar Ferreira, Benjamín Fernández Bogado, Enrique Riera y otros más, entre ellos Mario Abdo, quien después salió electo presidente de la República. En la versión segunda que estamos ahora haciendo en el 2025, rumbo al 2028, estamos preparando un programa que tiene dos partes. Una primera parte es grabar, y ahora vamos a hacerlo, algunas entrevistas de profundidad con algunos que podrían ser precandidatos a la presidencia del Paraguay en el 2028 y algunos intelectuales públicos o políticos notables del Paraguay. Por otro lado, esas entrevistas serán emitidas en el streaming de 5 días en el transcurso del mes de julio del 2025. Y a partir de agosto estamos preparando un gran evento que no sabemos aún si va a ser en el Club Centenario o en Paseo La Galería, dependiendo de la cantidad de público que se vaya inscribiendo. Y en ese evento de gran soirée con alfombra roja, los que dicen que tienen políticas públicas para el Paraguay a partir del 2028 se sentarán conmigo en unos sofás y vamos a conversar tranquilamente sin la presión electoral. Nosotros no estamos en un debate electoral, estamos todavía lejos del 2028. Estamos en una conversación en base a los principios del pensamiento crítico, que es lo que falta en el Paraguay. Y en el día de hoy me toca recibir aquí en los estudios del Club de Ideas, en mi oficina. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy el presidente, y mi biblioteca. Y acordé con mi amigo ya de juventud, paraguayo, Payo Cubas, quien vino a visitarme. Estuvimos cenando primero, comimos comida árabe, tomamos Coca-Cola, agua, y aquí estamos. Buenas noches, Payo. Gracias por venir a visitarme a la oficina. Hola, Víctor Raúl. Me hiciste acordar de Alfredo Seifergel. Conversaciones político-militares. ¿Te acordás? Sí, salía una saga. Una vez, ¿verdad? No, eran unos libros. Libros, sí, varios tomos. Y es uno de los pocos judíos del siglo pasado que se inmiscuyó en temas de esa laya y política. Sí. Sí, ¿te acordás de él? Claro que sí, sí, un capísimo. Era más grande que nosotros. Sí, un poquito más, unos 10 a 15 años. 10 a 15 años. Les comento que paraguayo, Cubas y este siervo de Dios que está acá, somos del mismo modelo, ¿verdad? En primer lugar, ¿viste que nos parecemos? Somos modelo 1962. Muy bien, modelo 62. En la época de los Beatles murió Marilyn Monroe cuando nosotros estábamos naciendo de la panza de nuestra madre, de paso te cuento. Sí. Y estaban naciendo los Beatles. Y casi hubo un tepotí cuando nosotros nacimos. Era el problema de Cuba. ¿Te acuerdas que los rusos mandaron ahí algo medio nuclear? Bueno, con esta introducción quiero comenzar preguntándole a Payo Cubas, en primer lugar, ¿qué es para él la política y qué es para él la democracia? Primero la política y después la democracia. La política es mi leitmotiv. Esa es una frase alemana, ¿no? Es la que me hace feliz cuando la practico. A pesar de que no soy un político, porque no soy cínico, ni tampoco soy un sofista, pero pretendo hacer política. Estoy muy lejos de ser un político. Soy más un soñador, a veces ya vetusto. ¿Y para qué haces política, Pacho? Y hago por una inercia sentimental de cuando le veía a mi viejo confinado en cárceles o exiliado, a breve, por ósmosis. Por ósmosis. ¿Querés transformar la realidad? Porque la política dice que es la transformación del todo.
de la realidad. El problema es que ¿cuál es la realidad? Todos nosotros tenemos una realidad. Sí. Mi realidad no es la tuya. Sí. No es de la gente que está ahora esperando el micro. Por ejemplo, ni de aquellos que comen solamente orgánico y comen cosas que el resto de la gente no come porque está tratado de una manera sin ningún tipo de polución. Sí. Entonces, cambiar la realidad, yo creo que nadie lo ha logrado. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros no estamos de acuerdo con los que administran el Estado, pero amamos el país. Entonces, yo puedo no estar de acuerdo con quienes nos gobiernan, pero amo el Paraguay, que es otra cosa. Entonces, ¿dónde está la realidad? A pesar de que ahora me parece que hay una simbiosis entre el Estado y el país. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace poco estuve leyendo y estuve parafraseando. Antes defendíamos al Paraguay en las guerras, pero ahora, en esta simbiosis, nos defendemos del Paraguay. Vaya, vea. Es medio peligroso el Paraguay para vivir, por ejemplo, ¿verdad? Y es peligroso en el sentido que no hay igualdad de oportunidades. Es peligroso en el sentido de que, a lo que estábamos hablando antes, sí. Los chicos, las madres, quieren que sus hijos sean médicos, sí. Ingenieros, astronautas. Astronauta, completo. Nadie quiere que su hijo sea parrillero, taxista, por más que son honrosísimas. Honrosas trabajos. Mi padre fue mozo, después de ser un militar muy condecorado, cargaba combustible en Estados Unidos, era cajero de supermercado y lo hacía con mucha dignidad e integridad, ¿no? Pero, ¿quién picó hoy detrás de una parrilla haciendo choricitos? ¿Soñó ser eso alguna vez? Entonces, su realidad de hoy contradice totalmente sus sueños. Y la vida es un soplo. Creen que todavía van a cambiar eso. Esa es la vana esperanza, lastimosamente. ¿Y la democracia? La democracia es algo que no existió en Paraguay, no existe ni va a existir, lastimosamente. Es un rótulo que nos pusieron aquellos que hicieron la Revolución Francesa, que acá nunca se hizo, no se hizo aún la Revolución Francesa. Hoy vos estabas hablando antes de algo que se puede realizar per saltum, sin pasar por esta etapa liberal. No recuerdo exactamente qué es. La economía del conocimiento. Bueno, no, hablabas de la industria. Sí, que es muy difícil industrializar, que nosotros estamos todavía en la era a veces feudal. Agrícola o feudal, sí. Todavía no tenemos ni capitalismo ni economía de mercado, a veces digo, porque a veces hay unos grupos que vos hablas inglés, crony capitalism, capitalismo de secuaces, y no hay libre mercado, por ejemplo, en varios sectores de la economía. Es lo que yo creo. Entonces, el per saltum va a ser sobre la industria. Sí. Lo que vos entendés y que estoy entendiendo también yo ahora es de que de este estado feudal se va a saltar a ese estado de la tecnología. Sí, ya estamos casi haciendo eso. Sin pasar por la industria. No tenemos muchas industrias. Esa es una idea. Y entonces la gente discute una democracia republicana o una república democrática. Hay muchas repúblicas democráticas en el mundo. Pium, pum, pium, pium, fuera ahí de Corea del Norte son. Y otros son repúblicas democráticas. República Popular China luego también se llama claro, la RES, la que instauró Chiang Kai-shek, no la instauró Mao Zedong. Y la democracia ya no nos va a tocar, decía un general brasileño, Vieira Matos, era un capo del mundo geopolítico. Papá estaba preso, o sea, confinado en la zona de Guairén, no podía salir, y me dijo, anda, puedo escucharle a mi hijo a Vieira Matos y enviarle mi saludo. Y me fui a escucharlo a Vieira Matos en el año 87 por allí. Vino y dio una clase magistral sobre la geopolítica y la posición brasileña en el mundo. Y los que estábamos allí, recuerdo que estaba Beto González, otra gente de la época, que habían gente de la alcurnia estronista y de la oposición también. Entonces él decía, Brasil tiene los 5 elementos para ser una potencia:
¿Cuál es? Y nadie creyó que iba a ser la potencia que hoy es Brasil, que si no es la quinta, es la sexta. Si haces converger las cuestiones técnicas, económicas. Sí, territoriales. Pero, bueno, él dijo, son 5 los elementos. Dijo, territorio, población, dominio de costas, recursos minerales e identidad cultural. Es importante. Muy importante. Y en el caso de China, a alguien por ahí se le ocurrió preguntar con ojos visionarios, dijo, él no tienen identidad cultural, tienen todo lo otro. Están luchando con eso, ¿no? Pero en ese momento Brasil estaba ya por el número 50 entre los países del mundo posiblemente. Y per saltum, usando ese término, qué puta. Hoy está en el sexto, le está comiendo el hígado a Italia ahora. Sí, no, Brasil es una potencia, yo enseño allá. Y Paraguay, de todos estos elementos, ¿qué es lo que tiene? Contame. Identidad cultural. Claro, acá los perros vibran al son de una nota, de una guarania o de una polca en el Choboreca como allá en Encarnación. Sí. Trece Tuyutí que lo cantan al pedo, cantamos, porque nadie hace lo que se dice en Trece Tuyutí. Sí. Es una eyaculación vernácula. Che, Payo, vos seguís siendo candidato al 2028, bien concreto, yendo a los bifes. Luego ya, amigo. Voy a ser candidato hasta morirme. Yo no soy candidato a diputado, senador y esas cosas. Ejecutivo. Sí, acá hay gente que se tira al ejecutivo para después transar, que es una buena palabra en derecho, ¿verdad? Transacción, para ser diputado o senador. Entonces te hacen el aspaviento, la fanfarria, que son candidatos a senador, a presidentes, y después transan por el camino consigo mismos. Pero siempre fue una bola la que nos presentaron. Entonces, yo siempre digo que soy candidato, pero tengo un método que deseo compartir. ¿Cuál es? Es el siguiente. Que aquellos que nos autoproclamamos opositores utilicemos un sondeo en primera instancia, si es factible, en donde Estigarribia, Nakayama, Katia, Prieto y quien te habla, digamos, hagamos un sondeo de 10.000 muestras. ¿Quién tiene la posibilidad real de ser el candidato con mayor éxito antes de las internas? De modo tal que vayamos a las internas ya apoyándolo. Si es Nakayama, adelante con Nakayama y nosotros nos vamos al Senado. En ese caso, si yo aburrirme al Senado, ¿no? Eso sí se hiciera alianza. Ahora, para hacer una concertación que también se pueda hacer a pesar de este padrón que ahora fue prostituido por el oficialismo. Sí. Nosotros podemos hacer nuestro propio padrón. Claro. Podemos tener 1 millón de personas en cuestión de 6 meses. Juntamos la gente para este padrón patriótico y ahí nos vamos a votar en una interna. Porque la interna de ley para el 2028 se hace en diciembre del 27. Y nosotros podemos hacer esa preinterna en mayo o junio del próximo año. Del 2026. Entonces, no corre para mí el consenso. No, nos vamos a poner de acuerdo acá quién es el más churro, quién es el más pelado. No es posible hacer eso. Vos tenés que competir no solamente para que, o sea, tenés que legitimar ese tema. Y de ahí lo tirás a la interna. Voy a hablar de propuesta. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí? Cada uno tiene su herramienta de mejor performance. Los liberales dicen, nosotros tenemos la estructura. Ese es su elemento diferenciador. Sí. Yo digo, yo tengo el candidato. Por ejemplo. Nakayama tiene el discurso. Por ejemplo. Otra Katia tiene tal cosa. Y así sucesivamente. Pero si no tenemos todos en una sola persona, todas las cosas,
Claro, no, es difícil luego eso. Ahora, yo te pregunto algo. En el Paraguay, el poder real, Guará, está lejos de la política. En Dupont, ¿qué pasa? El poder real, para mí, no está en la política. Esta es una frase que le copio a Simon Bauman, este sociólogo polaco que murió y enseñaba en Leeds, Inglaterra. Él dice, el poder real está lejos de la política. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder real no reside, por ejemplo, hoy en el primer magistrado, en el primer, en el presidente, sino que de repente hay cosas que se definen en una estancia. Allá en Curuguaté se define. Acá se ejecutan. El chat de Lalo es un ejemplo, una evidencia empírica de que había sido que un tipo que estaba allá en Pedro Juan decidía cosas acá, los perros acá le preguntaban, viejo, el fiscal, los jueces, ¿hacemos esto, señor Lalo? No hacemos esto, sí, señor Lalo, todo así era. ¿Cómo vos pensás romper eso? En primer lugar te pregunto, ¿estás de acuerdo con eso? De que el poder real está lejos de la política, de que fingimos una democracia bola. ¿Y cómo vos pensás en la eventualidad de que llegues a rescatar el poder real para el que tiene la lapicera por mandato de la gente con lengua gente en la lengua? Bueno, voy a dejar de adoptar esa actitud académica, histriónica y vamos a hacer más coloquial esto. Claro, coloquial. ¿Estás cómodo? Sí, ahí sí. Porque si querés... No, estoy bien ahí. Yo te muevo. Súper, súper, gracias. El poder y el gobierno son dos cosas diferentes. Sí. Lugo tenía gobierno, no tenía poder. Cartes tenía poder y tenía gobierno. Este tiene gobierno y no tiene poder, Peña. Otro lado está. Claro, el poder real, yo no creo que se pueda identificar exactamente en un cuadrante, pero se puede decir por dónde anda. ¿Por dónde anda? Acá el poder real hoy está en los negocios non santos, por la rentabilidad que tiene. 2.000 o unos 2.000 kilos de marihuana, que es lo más liviano, te da una hectárea y te da 2 o 3 cosechas al año. Eso vos le compras al productor por 10, el que compra gana 100, y en Washington, a 5 cuadras de la Casa Blanca, cuesta 1.000. ¿Entendés? Brutal el margen. Entonces, siempre el poder es uno solo en todo el mundo. No es que aquí nomás hay un compartimento estanco del poder real. El poder real siempre viene del imperio, para bien o para mal, que es el bien y que es el mal y otra cosa. Pero el imperio siempre tiene varios canales a través de los cuales, desde mi modesto punto de vista, transmite en FM. Y te dice, no, la democracia, que la democracia hay que votar, y nos enchufan quienes cuentan los votos, ¿no? Claro. Bueno, después está el discurso en AM, como el de Trump, en donde que puta fuego acá, fuego allá, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Pero todo es parte de una misma radio. Y después está la onda corta. Ellos también manejan los negocios non santos. Porque si ellos no manejaran esos negocios, sus enemigos reales van a manejar. ¿Ellos quiénes son los que están en el poder? Claro, claro, ellos permiten que esto subsista. Si no, ¿de qué manera pico a 6 cuadras de la Casa Blanca se va a vender la marihuana paraguaya? ¿Cómo entra? Trump sale ahí al balcón y ve que se está vendiendo la marihuana allí. ¿Por qué? Eso yo aprendí cuando era administrador de BMG, que es una empresa de fonogramas muy grande, ¿no? De RCA también ahí. En donde alguna vez yo me percaté de que ellos manejaban también la piratería. O sea, a ver cómo me explico en esta parte, de forma más sutil. Si vos sos una empresa de vaqueros, Levis Strauss, y tenés venta al público de $100 un vaquero, tenés tu público. Pero al lado hay otro que te hace el mismo vaquero y te vende a 10. Yo, Levi Strauss, tengo que conseguir ambos negocios. Yo manejo los dos negocios. Y así es en todo el mundo la piratería, la prostitución, las cuestiones religiosas. El poder siempre es uno solo. Y manejan lo blanco y lo negro. El yin y el yang están de aquel lado del mostrador y de este lado del mostrador. Los políticos radicales, como puede ser el EPP, el ACA y compañía, se tocan nuevamente con la derecha porque dan el círculo completo ambos. ¿Qué es lo que vos cambiarías en el Paraguay? En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, si de repente
Tener la lapicera, número uno. Número uno sería llamar a una convención constituyente con el ímpetu de la victoria en el primer año Con la legitimidad. para cambiar muchas cosas dentro de la Constitución que podemos entrar a desglosar. Te escuché muchas veces. Recordame, yo ya te escuché una. Por ejemplo, que se considere el latifundio en la región oriental a partir de 5.000 hectáreas y no de 30.000 como hoy dice el Código Agrario. ¿Querés bajar? Claro. En Bolivia no hay terrenos de una sola persona, una firma con más de 5.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque no por Evo, viene ya de los militares progresistas, decía un señor que conocí alguna vez. Los militares desarrollistas que los hubieron, perdón, que dice que los hubo. Sí. Se puede usar hubieron también. También, pero se usa más hubo correctamente. Sí. Y lo segundo, cerrar todo cargo que quede vacante por muerte, renuncia o jubilación. Para achicar el Estado. Vegetativamente. Así quieres hacer. Claro, entonces vos no le echás a nadie, solamente que vas cerrando los cargos, que muchas veces no son los cargos jerárquicos de arriba, son los de abajo, porque de ahí vos vas promocionando a gente hacia arriba. Entonces, se muere un director, asume un gerente, en su lugar asume hasta que la ordenanza asume también, y se van eliminando muchos cargos. Esa es una manera. ¿Y los nepos? Y bueno, el ¿Y tema, los planilleros? Porque esos son otras dos todo categorías. concurso, por supuesto. No, pero ¿vas a sacarlo rápido o no? ¿O vas a mantener a los nepos? Todo se puede hacer en una noche. Una noche basta. Cuando vos ganás, haces el decreto, compañero, al otro día que se cumpla. Porque después ya entrás. Tarde, lento, más. No, ya no. Tenés que resolver las cosas en la primera noche. Nadie te va a discutir eso. Como dice que dijo Rodríguez, antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Pelíquida, patéguese. Llamó Potimbala inclusive antes de que amanezca. Claro. No hay Porque que amanecer. las alimañas. Rápido crece. Puta, vos son como la cucaracha, le pisás, está muerta, ¿no? Que puta te da vuelta y ya no está más, ya se fue, ya te comió el pan. Y aparece un montón más de... No. O sea, vas a entrar con taquilla alta. ¿Y de qué otra forma, no? Tenemos ejemplos de lo que está ocurriendo. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Milei, ¿no? En la Argentina me gusta el Estado pequeño. Él entró con taquilla alta, a veces baja. ¿Por qué? Porque él tuvo que cooptar el tema con gente que no era de su equipo originario. Y así le fue. Fue la única manera de que le ganara en el balotaje. Claro, Entonces tuvo que amalgamar su puré. Primero era muy espeso y al final quedó medio aguado, pero lo mismo, el puré. Claro, viste que él hizo una ley ómnibus de 100, no sé cuántas medidas. Sí. Y no le salió los 100, pero 50 le salió. Claro. Y en esas 50 cualquier cantidad de cambio hubo. Otra cosa, gastar lo que se tiene. Yo hago eso en Cruzada Nacional. Así. No tenemos. No hay plata. No hay plata. Ese tema del presupuesto que hablábamos antes. Sí, estuvimos hablando ya. Yo generalmente parto de lo que tengo para ir hasta un lugar. Pero tendría que ser como vos hablás del presupuesto cero. Solamente que en mi caso yo tengo, en teoría, un monto que me asigna el Estado. Por los votos. Sí. ¿Y qué tal está? En cuota viene, ¿no? ¿O viene muy No, no, las cuotas que nos pagan, va. Sí, ¿cómo viene? No, mal venimos. Nos tendrían que dar $4.700.000, pero el año pasado nos dieron, o sea, el subsidio luego se nos debió dar en el 23 $1.300.000. Y no hubo. En el subsidio, el 23, 0. En el 24, 400.000. Ahora, en este 25, que ya estamos a mediados de año, $100.000 en cuanto al subsidio. Don't worry. No te preocupes, don't Y worry. en cuanto al aporte, que son $3.400.000, en el 23 no correspondía, recién al otro año el anual debió ser $700.000 al año. Y nos dieron 400 y este año ahora nos dieron 160.000 ya entrando en el andarivel hacia fin de año. O sea que nunca podemos hacer un presupuesto,
pero no lo podemos ejecutar. Claro, claro, te falta el plan financiero que se dice. Payo, una pregunta que le hice a todos los que vinieron a sentarse conmigo. La corrupción y la inseguridad jurídica, ¿cómo piensas, no digo solucionar al 100%, pero mitigar? Aplicar la ley, dictar la dura ley. La gente me dice, pues vos no sos el Poder Judicial. Ah, no, no. Así como está diseñado la Constitución hoy, el tema del Consejo de la Magistratura y compañía, se corta en el área del gobierno primero y del poder después. ¿Por qué? Porque quienes integran esos consejos de la magistratura devienen de los políticos, del Senado, de diputados, del Ejecutivo y algunas cuestiones corporativas. Claro. Entonces, las leyes en Paraguay están todas escritas. Acá no hay que hacer leyes, hay que derogar leyes. Están todas superpuestas. Hay que hacer un digesto. Me acuerdo que esta teoría ya manejaba Bernardino Cano Radil, de hacer un compendio, un digesto y tirar el 80% de las leyes. Si están todas al pedo. Vos no sabés hoy exactamente qué está vigente, qué no está, qué está reglamentado, qué no está, excepto un servicio que hay en Internet de una empresa que sí maneja. Sí, he visto eso. Sí. Sí. Ahora, en cuanto a la corrupción, no va a ser fácil. La corrupción a nivel estatal. Sí. A mí me cupo presentar siendo senador y fue rechazado de plano, por supuesto, que no prescriban por ley los delitos cometidos contra el erario público. Ajá. Es lógico. La Constitución, me dijeron, es cierto, dice la tortura y el genocidio y qué sé yo. Pero no obstante, por ley le podés encajar que no te prescriba o que te prescriba recién a los 10 años. No como ahora que a los 2 años resulta ser que un abigeo prescribe su acto a los 5 años y un tipo que te llevó la mitad de un ministerio prescribe a los 2 o 3. No tiene que prescribir. No, matele 10. Por un lado. Y el tema de la seguridad o inseguridad depende también de otras cosas. Por ejemplo. Yo recuerdo que justamente un amigo mío, Víctor Llamosas, me dijo hace como 30 años atrás, vamos a poner cámaras en Ciudad del Este. Hace 25 años ya. Y vamos a tener toda la ciudad monitoreada. Y vamos a tener un centro. En esa época hablar de esto era una cuestión futurista. Ahora vi que en Ciudad del Este hay una cosa parecida donde ya te lee las placas de los vehículos. Pero en China o en Europa, y no es una cosa del otro mundo ni muy cara ya, hoy es accesible, te leen el iris y por el iris saben exactamente quién sos, a dónde vas, quo vadis. Claro. Entonces, todo esto se puede hacer, indudablemente, creo yo. Cuando vos te vas a la cárcel, yo tuve un par de veces, los que entran son más pobres que los pobres. Y son maltratados porque nadie luego los va a defender. Los tipos están allí, amigos, porque el abuelo tenía campo, le vendió a un extranjero que le pagó 20 lo que valía 10, y como no tenía educación financiera, el abuelo en una noche compró la moto, le dio a la pendeja la otra mitad, oso. El hijo ya desastre, y el nieto comparte conmigo y se fuma un petardo en un, ¿cómo se llama ahí? En el calabozo. O sea, yo no compro, ¿verdad? Pero si los perros me confían, bueno, les acepto, por supuesto, ¿verdad? Claro. Payo, y el Paraguay es un accidente geopolítico, país tapón entre España y Portugal. Uruguay también. Tu madre es chilena, ¿no? Perfecto. Yo lo que entiendo, yo hablé con Fernando Enrique Cardoso, inclusive él dice que Uruguay se independizó de ellos. Viste que era Río Grande do Sul, provincia Cisplatina. Y nosotros pues éramos la provincia noreste que teníamos que atajarle a los mamelucos o a los bandeirantes. Ese era nuestro rol, cuando desde los tiempos antiguos. Y yo me voy mucho a Uruguay y ahí dicen que nosotros somos un país de mentira, dicen ellos, porque anda bien. Hay alternancia relativa mayor
seguridad jurídica. Vos te solías ir por el Mercosur, ¿te acuerdas? Y Paraguay es otra ficción jurídica, pero que anda mal. Dicho esto, ¿cómo vas a manejar la parte geopolítica eventualmente? Las relaciones internacionales. China versus Taiwán, Brasil, este gobierno no le da bola a Brasil, se alió con Estados Unidos y no pudimos tener nuestra secretaría de la OEA. Rubén Ramírez se quedó hablando solo. ¿Viste que? Porque Brasil no hizo la cama con Chile, con Uruguay y con Bolivia se aliaron. ¿Viste que no? Nos quedamos al pedo ahí hablando. Y nosotros nos fuimos a Estados Unidos porque queríamos pues, que la ley Magnitsky se levante pues, para nuestro expresidente. Entonces nosotros nos fuimos allá. Y mientras nos fuimos allá, acá se aliaron acá con el caribeño y sonamos. ¿Cómo vas a manejar? Te vas a ir hacia China, Estados Unidos, Brasil, va a vender ella puta. Eventualmente. A ver, es un combo de preguntas. Pero primero, política. Relaciones exteriores, el ponerle. tema de Uruguay, sí, recuerdo, hace ya 200 años atrás, ellos tuvieron guerras importantes en esa zona, ahí, la zona del Chuy, compañía con Brasil. Con Brasil. Y se mantuvieron porque para Argentina también era conveniente que exista el Uruguay, porque lo que Argentina nunca quiso luego fue ni Brasil, mucho limítrofe entre ambos, ¿no? No te olvides que llegaron hasta Sacramento, que quedan frente a Buenos Aires. Los portugueses le hacían así a los bonaerenses, porque viste, te habrá ido a Colonia ya, Colonia de Sacramento. En Portugal, en Uruguay. Sí, con el buquebús. Conozco Colonia. Te habrá ido, Dios mío. Sí. Bueno, y viste que allí era Portugal, ahí esa era una colonia portuguesa. Los portugueses llegaron hasta las narices de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué me iba a decir de Uruguay? Ahora, y eso nomás que también es, al igual que Paraguay, país chiquitito. Ese tema de Rutherford Hayes, que Argentina quería llevarse gran parte del Chaco, los propios lusitanos, o portugueses en este caso, yo creo que actuaron también a favor de Paraguay para evitar cuanto mayor se podía la cercanía física entre estos dos grandes de Sudamérica. Ahora, Brasil. ¿Cómo va a ser tu péndulo? Porque Argentina siempre fue pendular. Los colorados más Brasil, ¿verdad? Y los liberales más Argentina. Los colorados más Brasil desde 1967, cuando De Bernardi empezó a vislumbrar el tema del Acaraí y viajaba allá. Sí. Y Eli Frank, como ministro del Interior, hizo el giro geopolítico al oeste. La marcha al este, de hecho. Perdón, al este. Estoy pensando desde Ciudad del Este. Desde hacia allá, hacia acá. Sí. Hay un libro inclusive que él escribió sobre este tema. ¿Te acuerdas de Golbery de Couto? Sí, por supuesto. Era de la época de Stroessner. Con Brasil no nos vamos a escapar nunca. Es el imperio, está acá. Imagínate, para ellos sus héroes son los bandeirantes que nos liquidaron 1001 veces y los mamelucos. Se discute mucho. O sea, vos hablarías tranquilo con Brasil. No. Y no tenés otra. Ahora, cuando la gente me dice, ¿usted es anti-brasileño? No. Yo lo que soy es anti cualquiera que esté en territorio paraguayo que no cumpla la ley, donde dice que hasta 50 kilómetros no podés tener una finca si no sos paraguayo. No se cumple eso. No, porque los hitos en la frontera yo recorrí, que están, creo que cada 15 kilómetros, están todos quemados esos hitos. Vamos a aplicarlo. Sí. Entonces, ahí se produce una deforestación a mansalva de árboles nativos paraguayos. No es que yo me opongo a que todos los árboles se corten, no. Los nativos paraguayos. No hay que cortar. No. Entonces yo alguna vez me expresé quizás con una actitud muy radical, hablando de aquellos que no cumplen con la ley que hay que eliminar. Porque nosotros tenemos hoy en la frontera paraguaya que va del río Apa hasta Pilar 1 millón de personas, de los cuales hay un 10% que no cumple con la ley. Y que no son absorbidos, ni ellos absorben, viceversa, culturalmente el lugar donde viven. Nace un chico y lo llevan antes de nacer al Brasil a que nazca. Y el paraguayo es peyorativo ser. ¿Me explico? Va. Y con Argentina, mira, imagínate el problema que estamos teniendo hoy en el tema del río Paraguay.
Estamos otra vez con el estanco, que era aquella De tasa. acuerdo. De la época colonial. No. Los Te- peajes. Tenemos que integrarnos, estamos integrados, Con pero Estados no Unidos, como ¿qué tal? deberíamos. Bien, yo nací en Estados Unidos, así que ¿Dónde naciste vos? en Washington, y en el Walter Reed Hospital, que es un hospital militar. Mira, hoy el mundo se maneja de una manera muy diferente a la cual nos enseñaron. Los trenes, claro que tenemos que integrarnos. Nosotros teníamos trenes antes que iban hasta Encarnación y de ahí iban. Hasta Buenos Aires. Esas redes se cortaron ahí en Misiones, algunas funcionan para carga. Y del lado brasileño estamos esperando que se decida la Ferroeste a continuar desde Curitiba hasta Foz y luego sobre el puente este nuevo Sí. ¿Vos sabés hasta dónde llega? Hasta Cascabel llega. hasta Cascabel. Sí, Pero hay una disyuntiva allí. No se sabe si van para allá o vienen hacia O se van a ir hacia arriba o hacia Punta Porá. así, hacia Mato Grosso, no sur. Pero van a ir. Eso es seguro, ¿no? Pues, Y nosotros tenemos que estar preparadísimos. Ahora, ¿cuánto te cuesta? O sea, vamos a apostar al tren para la integración física. ¿cómo? Y fundamental. Ahora, ¿quién nos construye el tren? Taiwán no tiene la capacidad para esas obras gigantes. ¿Y qué haces? ¿Me pueden ayudar? Claro. Vos vas a hablar con China. Yo propuse que mi primer decreto sea la Constitución y el segundo establecer relaciones diplomáticas con la China. Importante es. No, es lógico. Mirando la gente. Y eso no fue muy del agrado de alguna gente, indudablemente, ¿no? Y ¿No te llamaron los taiwaneses? Sí, estuve con ellos reunidos, porque yo estudié en Taiwán, en Chiang Kai-shek. Ah, sí. ¿Qué te viste allí? Esa cuestión de guerra política. Ah, sí. En Taipei, Ah, en un college militar que se llama, Fuxingkan. ¿te fuiste en qué? En el año 89, después del golpe. Sí. Sí, vos tenías, a ver, un poco. Y 26. Y fui monitor del curso. En esa época, por ejemplo, todavía mantenían relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán, Costa Rica, que no está más. Sí, no sé. Creo que el único que mantiene ahí es Honduras ahora. Nicaragua no está más. Salvador no está más. Uruguay todavía mantenía, Panamá mantenía cuando eso. Hoy somos el país más grande que mantiene relaciones. Sí. Entonces, los únicos que tienen el know-how para esas grandes obras de infraestructura es la China continental. Ahora, ambos tienen pros y contras. Unos te pueden construir las grandes obras. Los otros te pueden asegurar un mercado. Al otro podés jugarte a un gran mercado, pues no te aseguran tampoco. Pero en las obras de infraestructura, la China continental. Ahora, la gente me dice, y en muchos casos tienen razón, los becados. Y por no. Pero no puede, ¿acaso Paraguay, en vez de andar enviando gente en esa diáspora estudiantil, traer 5 premios Nobel o Nobel, se dice? No sé. No sé. ¿Cómo dirías? Bueno, el que inventó la pólvora, Nobel. Bueno, traer acá a Paraguay esos grandes premios y que ellos dirijan los cursos acá. Sí, modelo Don Carlos trajo. Ahora que le mandó unos cuantos, pues ya trajo. Eso. Yo también creo que a veces es bueno traer nomás ya, pues ya en el mundo pues ya hay todo, ya se inventó todo ya. Con Brasil, sí. Con Argentina, sí. Con la China continental, sí. Estados Unidos, sí. Sí. Con todo el mundo, paputa. Estados Unidos se maneja ¿por qué no hay? O sea, hace 10 años atrás decían los perros, ¿por qué no hay manifestaciones en Washington? Ahora hay, ¿verdad? ¿Por qué no hay manifestaciones en Estados Unidos? Porque no hay embajada de Estados Unidos. O sea, geopolíticamente, abrirnos. El país chico siempre es pendular, porque tiene que andar bien, ahí ya sobrevivían. Ideológicamente vos tenés algún posicionamiento, le hago esa pregunta a todos. Románticamente sí. ¿Cuál es? Pero de hecho, anarquismo. Ahora, la derecha, la izquierda. Esto pues es así, ¿verdad? Este pues es el centro. Esta es una cruz, ¿verdad? Una cruz, sí. Entonces, el anarquismo se supone que está acá. Hacia abajo, ¿no? Hacia acá, hacia abajo. No es autoritario, allá están
Los autoritarios están arriba. Y acá, Acá no. no. Claro, pero ¿cómo pico entonces yo voy a hacer política si soy anarquista? Me dicen, no, yo soy un anarquista romántico. Me encanta Rafael Barret, Ya, todo lo que el tipo pensó, de ¿no? acuerdo. Ahora, en términos económicos, me voy hacia acá, a la izquierda, Centro izquierda. hacia el colectivismo, pero románticamente es lo que hoy yo entiendo que está sustituido por el cooperativismo. Ah, interesante, nadie habló de eso. Entonces, soy un anarco-cooperativista en ese aspecto. ¿Entendés? Mi ley es anarco capital. Capita, él está hacia acá. Ah. Por Y eso vos la estás diferencia. hacia abajo, pero a otro lado. A la izquierda. La Y izquierda. mi ley está hacia abajo, pero a la A la derecha. derecha. En términos económicos. Ya. Ahora, después está el término del ser humano. Ajá. Yo estoy acá, Sí. pero para el ser humano estoy hacia los liberales. La libertad individual. Y ahí coincidimos con mi ley, por decirlo así, ¿no? En eso. Pero en el modo de producción hacia el cooperativismo Claro. colectivista. Ahora, ¿quiénes están hacia allá? Y acá pues se producía la gran discusión entre Bakunin y Marx. Ujú. Los que están hacia allá en términos del ser humano son los que tienen al Estado como el papá Sí. o el gran hermano, en donde el Estado es el que te da de trabajar. Yo, por ejemplo, esa discusión la tenía con la gente del Frente Guazú. Ellos mantenían los sindicatos estatales, había que darles plata, tenían en ese momento con Lugo 60,000 o 70,000 llegaron a tener con Lugo empleados. En serio. Ahora creo que están por los 30 más o menos. 1,000. El Estado tiene que darle de comer a los perros y acá no. Ya. Entonces, y la cooperativa, Sí. esa es otra historia, ¿no? Sí. La cooperativa, el paraguayo tiene un problema vernáculo. Vale. Rafael Barret ya había analizado esto. Entre dos personas paraguayas no te van a comprar un machete. Dos no te van a comprar un machete. No hay capital social. No quieren prestarse. No quiero. No van a comprar menos un arado y mucho menos un tractor como esta gente que tiene. El tema de Menno Simons no es poca cosa que los perros no analizan. Menno Simons, en términos religiosos, tenía una posición, pero en términos económicos, él era colectivista. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lutero no. Los luteros. Lutero no. Bueno, entonces, eso es lo que esta gente abrevó de Menno Simons. Son colectivistas. Ellos te compran un tractor entre 100, Claro. sin problema. Y no están con la historia, mi casa, mi título, mi terreno. El paraguayo, ese amigo, si no tiene su casa, su terreno, es un perdedor. Pero irónicamente, el 70% de los paraguayos vivimos en alquiler, dice la gente. Sí. Yo toda mi vida viví en alquiler, tranquilo, sin problema, no tengo casa. ¿Vos Dicen, tenés casa? no, que voy a tener, ni me interesa tener. ¿Para qué? Para pelearme con mi vecino por la medianera, como decía Barret, para pelearme porque el perro entra y le muerde a mi gato o me caga enfrente. Esos son los problemas de la gente que no tiene mucho dinero, pero que apuesta a la casa propia. Ahora, si vos sos un grande de los grandes, contrata un guardia, te amurallás y no sé qué puta. Pero si yo digo esto, si yo dijera, ¿para qué quiere el pobre tener casa si no puede ni siquiera cortar el pasto? Me sacan la cabeza. Ahora, si yo dijera que el pobre tenga para que sus hijos estudien y sean formados el día de mañana, Claro, eso es. pues otra cosa. ¿Quién es Payo Cubas para la gente que todavía no te conoce? ¿Es un chico de barrio? ¿De qué barrio? ¿Dónde nació? ¿Su papá, su mamá, sus hermanos? ¿Su vida estudiantil? ¿Dónde estudió? ¿Cómo comenzó la política? Esposa, administración 1, administración 2, hijos. Mala Payo Cubas. ¿Quién es la persona detrás del personaje? Bueno, en términos económicos, un idiota. Para empezar, ¿verdad? En términos de educación, mi vieja decía a mi viejo, que era milico, ¿no? Que tenga contactos. Ese era un mal tema. Yo nací en Washington. ¿Y a los cuántos años viniste? Con 4 aproximadamente, cuando papá se fue a Santo Domingo, comandó una expedición contra Camaño Deño, que era un ahijado político de Fidel, ante quien Camaño pidió rendirse
en esa Fuerza Interamericana de Paz porque lo consideraba al coronel Cubas más digno, que fue el que sufrió el síndrome de Estocolmo allá, y él dijo, estos no son comunistas, estos son comenada. Y terminó dándole, papá, eso cuenta Lovaina, Roberto Lovaina, en un libro. Estaban los generales norteamericanos, estadounidenses, los de Centroamérica, el de Argentina, el de Brasil. Entonces, cuando Camaño Deño decide retirarse, no es que estrictamente se rindió. Sale de Ciudad Perdida, hay un chopper ruso ahí atrás dando vueltas, esperando que él suba para ir a la Cuba. Viene el coronel Cubas, valga la cima, ¿verdad? Sí. Y le saluda, ¿no? Honor al vencido, gloria al vencedor. Tienen pues todos sus protocolos ellos. Entonces, papá se le cuadra a Camaño. Claro. No le gustó eso a Stroessner, por supuesto, ni a ninguno de los milicos, ¿verdad? Y Camaño le da sus 9 milímetros a una rusa. Y el coronel Cubas así, tenía 33 años, era coronel. Upa, así. Promoción del 47. Rodríguez era también del 47 porque en un año hubo 2 promociones por la revolución acá del 46. Bueno, entonces le devuelve y sube el tipo, ¿verdad? Y después los gringos le dijeron, ¿y por qué le diste esos 9 milímetros? Eso tiene que quedar con nosotros. Y dijo, no, esa es su arma, porque ¿cómo la va a sacar, verdad? Bueno, ahí ya el coronel empezó a tener problemas. Bueno, después empecé el colegio en el American School of Asunción, el ASA. Ese de primaria, preescolar lento. Hasta el segundo grado, tercer grado, segundo grado, en el ASA, ahí sobre España, ¿no? Sí, ¿dónde va? ¿Está hoy? Está ahí. Pero mi preescolar hice en la Escuela Panamá. Ah, acá sobre España también. Sí, siempre fue así mi cuestión. La Escuela Panamá, perdón, el kindergarten, preescolar, primer grado, segundo grado, el ASA. De ahí, papá salió de su confinamiento, que estuvo 2 años en Sevilla, allí Altos, y nos fuimos a Estados Unidos, a Silver Spring, donde un señor de nombre Nicasio Ábalos, que era criado de mi abuela y que allá le escribió durante años al coronel Cuel, le dijo, envíame para mi pasaje, Roberto, envíame para mi pasaje. Papá le había enviado siendo el capitán nomás. Yo te voy a devolver algún día. Nos fuimos, ¿quién pagó el alquiler? ¿Quién nos traía la comida? Nicasio Ábalos, carajo. Y el coronel empezó a cargar combustible en la estación de servicio. Él era militar, él no era político ni empresario. Cajero de supermercado, nosotros nos íbamos a comprar y mi papá estaba allí, el coronel Cuba, que dejó el uniforme y todos los oropeles allí, ¿verdad? Y terminó como gerente en Arlington, un restaurante que yo después conocí bien en un Holiday Inn en Arlington, ahí enfrente a Georgetown de Washington. Después de ahí pasé a un colegio en Chevy Chase, 2 estuve allá y luego vinimos a Villarrica, donde estuve en el colegio Don Bosco, salesiano, y luego en el gimnasio Paulino, donde me dijo Ramiro Domínguez. Yo le llevaba siempre los libros y le guardaba, como hacía también con el doctor Ifrán. Claro. Siempre fui librero. Y me dijo Ramiro, no, me dijo, estaba como diciendo, no, la policía, no, porca miseria. Me dijo, ¿sabes qué, Payo? Deja de ser primer alumno. Yo era 10 absoluto. ¿Por qué, profesor? Le dije yo, vas a sufrir mucho en Paraguay. Y ya sufrió bastante tu papá. Ramiro Domínguez. Sí. Bueno, salí de allí, vinimos a Asunción porque mis padres se divorciaron, se separaron, y hice en el colegio San José. Yo era un campesino, ¿verdad? Sí. Y venía allí y yo preguntaba a todos. Y mis compañeros eran todos, doble apellido, Misa, que te estuve comentando algunos, ¿no? Y yo me iba en micro, caminaba unas 20 cuadras, etcétera. Y qué puta, primer alumno traen todito del segundo curso. Mis profesores del San José, maestros. Padre Alonso de las Heras. Sí. Eso no hay más. Sí. Opa. ¿Qué puta? Nos puteaban de arriba abajo. Menos a mí, que yo sabía conjugar el pluscuamperfecto. Mira. Bueno, después manejo galeando para allá verde. Mira la música. Manejo entraba, por ejemplo, había uno que era un rompeola, un español, y entraba, y le decía, el español afuera.
Riera, Manuel. Manuel, sí. Manuel, después teníamos, mucho. Y en una ocasión, no sé qué pasó, yo no llevé mi libro de latín. Y había un compañero mío que era re cabezudo. A ese loco, como ya antes, ya le decía lo afuera también, ¿verdad? Había un ingeniero, un tipo pues, muy, muy, muy inteligente, pero era macanudo nomás. Entonces la profesora me dijo, ¿usted no trajo? No, le dije yo. Y nos subimos a la academia ahí, de literatura, y me dijo, Juan, mira, vos acá conmigo, se caga. Entonces yo le dije, no, tipo de desafío, me voy a mudar, le dije yo, ¿verdad? Todo sobrador. ¿A dónde? Ya a la mitad de año, ¿verdad? Me voy al Inter. Habían chicas, pues. Claro. En San José no había nada, ¿verdad? El padre Chivite. Esos son betarramites. Chivite era Chivito, Chivita, pues Chivite era tu apellido. Después se casó. Después se casó. Sí, el padre Chivite. Hermana de Mario, parece. De Mario Ferreiro. Parece sí, un excelente tipo. Me dijo, si hierro me perdona. Me dijo, él mira, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te vas a ir? Vos ya tenía la idea. No, yo tenía el Inter. Yo me fui al Inter, hablé con Mr. George Wiley, que fue mi suegro después durante 2 años. ¡Opa! Buena esa. Y está en Estados Unidos la hija, ¿no? Y entré, era otro sistema. En el San José era hasta el 10 y en el Inter era hasta el 5. Ah, sí, ya que la calificación. La calificación. Pero siga yo preguntando, ¿quién era mi profesor ahí? Mario Prono, química y auxiliar. No, Mario era como un rector y hay que nos da la parte de disciplina con... Celador Barete. Pero el jefe era Messier Morville, que era un tipo que enseñaba ya en los años 40 gimnasia en el colegio, en la escuela militar. Ya, si hubiera vivido hoy tendría 150 años. Ese es protestante ahí, ¿verdad? Ellos son... De la iglesia... discípulo de Cristo, ¿verdad? No sé, una iglesia que está ahí cerca, ¿no? Sí. Y no es muy convencional esa iglesia, es diferente, pero... ¿Y qué tal las chicas? Pero, bueno, con Karen, me encajé 2 años ahí o 3. ¿Te enamoraste? Y sí, bueno, y mi profesor, Auxilita Vareiro, química, ¿verdad? Secundino Núñez, filosofía, ¿verdad? Sí. O sea que eran maestros. Y ahí como yo no podía, mi promedio no encajaba con el otro, pero también fui muy buen alumno. Los perros de las 3 ediciones me eligieron para que yo dé el discurso de egreso. Me distinguieron. El Inter es un gran colegio. Grande porque ahí hay musulmanes, chinos, judíos, blancos, rubios, afro, y todo es una argamasa. En el San José era diferente porque eran muchachos. Sí, claro. Y ahí ingresé a Derecho. ¿En dónde te fuiste? A la una. Y yo tenía tanto miedo por papá que no me dejen entrar. Había encontrado una cosa que nunca conté. No, contamos. Juan Ramón era el decano. Sí. ¿Y quién era? Era una familia amiga porque yo le visitaba a la hija, el doctor Delgado von Leppel, Irán, a quien yo le tenía mucho cariño. Yo fui el que la acompañó a su hija en su, ¿cómo se llama? En el debut, el centenario. Y yo vi en esa gente que mantenían sus raigambres de Benjamín Aceval. Sus primos, gente muy sencilla. Familiar. Gente de que mantenía sus raíces, ¿no? Sí. Entonces, a mí me decían los perros, te van a rechazar vos. Yo ya armaba quilombito ya en el Inter, ¿verdad? Fui candidato a presidenta, vicepresidente, ya tenía un discurso. Bueno, en el Inter fui vice y perdí la presidencia contra Oscar Paciello, hijo. Oscarcito. Me ganó. Sí, de mi época. Lo que sí que al ir a la facultad de Derecho, los perros me dijeron, tú te van a hacer rebotar. Entonces yo me fui, hablé con el doctor Cacho Delgado y le dije, doctor, yo voy a ingresar. Él ya pilló todo, ya me hizo una nota y me dijo, doctor Juan Ramón Chávez, quiero por favor que usted tenga presente a Paraguayo Cuba, ¿verdad? Sí. Y yo siempre le agradezco eso a él y a su gente, su señora, es medio pariente nuestro. En 7 porque me fui a Tacumbú un tiempo. Y me fui a varias veces a la agrupación especializada que se llamaba Guardia Presidencial. Eran de pecado, Curi. Motín, azonada, sedición. Pero entré y fui otra vez
la medalla no pude sacar, como me decía Ramiro, va a sufrir porque ahí perdí la secuencia de los años Ya, claro. para la medalla, claro, ¿no? Claro. Siempre esa fue una estúpida obsesión. ¿Y ejerciste la profesión? Sí, ejercí. Solamente que al recibirme no pude ejercer porque estaba procesado por Clotildo, que era Clotildo Benítez Jiménez. Clotildo Benítez Jiménez, y mis abogados en esa causa eran maestros en Sinamarín. No, capo. Capo. Blas Roque Alcaraz. Sí. El doctor Irum Alamán. Ellos, en forma totalmente voluntaria, eran abogados no solamente míos, sino que otros compañeros, que ya algunos fallecieron, que habíamos pasado por ese tema ahí de acusados por la militancia tronista, de que habíamos roto el busto. El propio Juan Ramón fue nuestro testigo a mi favor. Al final terminé grande amigo de Juan Ramón. Bueno, por ahí va la historia. Y un estúpido, cuando me fui a Ciudad del Este, trabajé bien, me metí en este asunto de la política. Tuve muchas deudas en una campaña para la gobernación. Me fui a Estados Unidos, pagué $120,000 en un año y medio trabajando en tres laburos, siendo abogado. En Estados Unidos, la primera vez, en el 86, cuando salí a Tacumbú y no podía ejercer acá, fui guía de turistas en Washington. Me contaron. Y en Nueva York también. Sí. Y después regresé y vendí autos los fines de semana en Annandale, Virginia, en un lugar que se llama Jerry's Ford. Después trabajé con el Departamento de Defensa en un programa que es el del exceso de propiedad del gobierno norteamericano para enviar esos bienes a colegios salesianos en todo el mundo. Desde Madagascar, África. ¿Familia? ¿Te casaste alguna vez? Sí, 2 veces, 3 veces. 3 veces. Y el otro trabajo era, hacía encuestas para la municipalidad de Washington. Opa. O sea que, y se ganaba bien, para mí sí. Cada encuesta eran $50 nomás. Y yo estaba haciendo un día 3 o 4. Claro. Pero laburaba 3, dormía 3 horas. Y con eso pagué toda esa plata. Me casé la primera vez con Sadi López Loman, que su papá era López Escobar, el hermano de Mario, aquel que fue profesor. Me acuerdo. Tengo 2 chicos. Uno es abogado. Ya son grandes. Mormón, trabaja con su iglesia, etc. ¿En dónde? Acá en Asunción. Y la otra se llama Alex, bióloga, administradora de empresa, trabaja para la Schaeffer, que es una fábrica alemana de repuestos a nivel mundial. Y tengo 2 nietos. Primera. Segunda, Marisa, que algunos amigos de Ciudad del Este la llegaron a conocer. Era una mezcla de italiana y vasco de Entre Ríos. Argentina. Argentina. ¿Y tuviste ahí? No tuvimos. Y después la tercera ya Yolanda, que nos tuvimos que casar hace no mucho porque ella no quería casarse. Por toda su familia, ellos no quieren casarse. El macho es un tipo que le sirve, después ya toditos sus tías son así. ¿En serio? No, el macho le tiene un rato y después le tiran. Pero ¿sabes por qué se tuvo que casar conmigo? Te estoy hablando mucho, ¿verdad? No, contá. Porque mi hija, la mayor, ahora tiene 19. Esa está estudiando en Buenos Aires. La mamá es la que más colabora allí para que estudie. No quiere venir a Paraguay, está pichada con Paraguay. Trabajó un tiempito de Estados Unidos en un McDonald's, se quemó y no quiso más venir. Y que claro. Bueno, historia. Se fue a Buenos Aires. Entonces tenés una de 19. 19, ahora otra de 16, que es mi tortura. Bueno, lo que sí que... 4 ya entonces. 4. Lo que sí que Yolanda se tuvo que casar porque vino Sol, la más grande, y le dijo, mamá, ¿dónde está tu vestido de casamiento? Se iba a un colegio cristiano, el SEC. Sí. Eso fue hace unos 10 años atrás. Ya con Yolanda estamos casi 25. Ahí se desesperó, Yolanda no tenía vestido de casamiento, güey. Me dijo, nos casamos el domingo. ¿Qué? ¿Vos nunca te quisiste casar conmigo? Ya vino la nena y ya dio la orden. Sí, y nos casamos y llevó el vestido de casamiento. Y ellas luego fueron esos paques ahí en la casa. Sí. ¿Y tenés nietos? Tengo 3. Una se llama Luna, hermosa, 17 años, estudia acá en el Colegio Paraguay Brasil. Su mamá es abogada, excelente. Después los hijos esa es hija de Germán, mi hijo. Y después 2,
La más grande se llama Nicole, tiene unos 8 años. Me dice abuelo. ¿Qué? Nos pueden decir abuelo. Son brasileros, pues. Bueno, yo tengo una nieta también que me dice abuelo. Abuelo, Sí. y el más chiquitito también se llama... ¿Qué? Abuelo. También. Sí, Payo, y por estos chicos y por toda esta familia, ¿cuál es tu quera ubotí, como se dice? ¿Cuál es tu sueño paraguayo? ¿Hacia dónde querés llevar al Paraguay eventualmente? Un modelo de país. ¿Cuál sería? En Estamos hablando términos como económicos, amigos, sí, sí. el tema del cooperativismo, Ya, me dijiste eso. me gusta mucho el modelo de un amigo mío que ¿Cuál es? tiene, Antonio Martínez se llama. Papá también tenía, su papá escribió mucho sobre este tema. El modelo carreta rueda se llama. La carreta rueda es como en esta mesa, ¿no? Sí. Solamente que Tiene son rayos de madera. en el medio está la parte administrativa, la escuela, las iglesias que vos quieras, Sí. y alrededor de la plaza principal Sí. se construyen las casas. Sí. Y cada casa tiene otra vez un espacio dentro del cual cultivar o trabajar, y luego hay el Abambaé o el Tupambaé, decían los guaraníes, en donde, mejor dicho, era el Tupambaé y el Es con la propiedad Abambaé. colectiva. Claro. O por lo menos cooperativa. Sí, estoy un poco confundido si es Tupambaé, pero por ahí va. Bueno, eso hay en varios lugares en Paraguay. Por ejemplo, hay uno que está en Mingaguazú que se llama Tapuy Priajú, Camino Nuevo, donde vos entras y tienen 3 de estos sistemas de carreta rueda, Sí. en donde vos llegás a uno y tienen de frente un 20 metros y luego se estira 100 metros así y atrás le toca un 120 metros más o menos. Ellos tienen la obligación de trabajar 3 horas allí. ¿Y después? En el común. Son los más grandes proveedores de queso, de leche en el mercado, en los mercados de Alto Paraná, especialmente en Ciudad del Este, y tienen ganado suino, el puerco, ¿no? Sí. Que se alimenta exclusivamente de plantas de la zona y de mandioca, no la alimentan con otra cuestión, y tiene una carne bien especial y bien buena. Son como una especie de vilas rurales. Eso, la policía... De Lerner hizo. Sí, ahí no entra la policía. ¿No? Porque hay un jefe, que es Antonio. Él es el legislador, él es el juez, él es el presidente. Los 3 poderes en uno. Claro, por eso funcionó Gaspar Rodríguez de Francia. Este no es un pueblo para que dirija un cuerpo colegiado, ni para el tema de la democracia. Acá es un jefe y punto, y un jefe. Entonces, él imparte justicia, él recolecta a la gente en Ciudad del Este que va a vivir acá. Él escoge también. Él tiene lectura del cuerpo. Entonces él ve a alguien que está trabajando así, va y le interviene. Y él anda siempre delante, anda con un colemán, eso de isopor, y tiene mucho pescado, piscicultura. Ya. Y anda así, muy sencillito, y habla con la gente y enseguida los cataliza. Y elige quién va a vivir acá. Y el que entra ahí no quiere salir más. Pero hay condiciones. Vos podés tener la religión que quieras, no hay problema, ahí están todas. El colegio está ahí en el medio, entra la ANDE, entra, con todos los gobiernos ellos trabajaron, después de Stroessner. Sin ningún problema, tienen bajo de índice de exposición. Y el que está allí, si toma, puede tomar en su casa. Pero si toma, ¿y va a ir? Uno. Pero si en público dejó la latita allá afuera, hay puniciones. Se va. No le puede pegar a la esposa. Esos deben ser los temas. No le puede. La mujer que va y él corrobora, en la hora tiene unos tontos macul, ¿verdad? Unos tipos ahí van y lo agarran al tipo así, tipo Pedro Picapiedra, y ¡pam! Le tiran nomás y ya no puede entrar. Y llora para entrar. Pues la mujer también llora para que entre el tipo. No, ya no. Y claro, y él vive en una punta. Y él tiene también su propia producción, su propia tiene como 15 hijos allí, ¿verdad? Tiene su señora y
frente a la casa todos los días la fila. Tenemos tal problema, actúa de juez. Queremos tal norma, actúa de esto. Tiene cámaras y... Entonces yo digo, ¿qué es lo que es esta historia de la propiedad privada? Para sufrir. Ahora yo digo, eso me van a decir comunista y no es así. Allí nadie es dueño de eso. Es una cooperativa. Y viven felices y tienen plata y tienen sus propios camioncitos. Eso sí, ellos compran sus vehículos. Y de repente, si tienen tiempo, porque hay lapso donde pueden salir y hacen macata. En cualquier lado con los productos que tienen. Son autosustentables, colectivistas. Y me decía que los menonitas también son tu modelo, entonces. Porque ellos son medio así también. Claro, pero ahora ellos tienen una formación dogmática por el tema religioso. Acuérdate que ellos tienen 3 grandes principios. ¿Cuáles son? Son apartarse del mundo. Sí, la santidad se llama. ¿Así? Sí, el que es santo es el que se aparta del mundo. Ok. No a los vicios. 2. Que ahora ya está bastante raleado aparentemente eso, ¿no? Porque ya los nietos, bisnietos, aquellos o tataranietos que vinieron ya le dan al trago, al vino y cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y el tercero? Y los que todavía se mantienen muchos son, por eso yo me llevo muy bien con los menonitas. Cuando yo me voy ahí a la zona de Campo Nuevo y me pillan ellos, esos rubitos y vienen todos y me agarran así. Yo no tengo problema con los extranjeros, con los que no cumplen la ley nomás, ¿verdad? Claro. Y el otro es no a la violencia. Ah, sí, ese sí. Entonces ahí vos tenés Somerfield, Volendam. Sí. Tienen un hospital maravilloso que vos por 50,000 guaraníes te puedes hacer hasta un trasplante de corazón ahí en Campo 9. Sí, llegué al lado derecho cuando te vas. Sí. Y ese entonces es uno de tus modelos. Ahora, ¿cómo le sacás al paraguayo la casa propia de la cabeza? Jógase. ¿Para qué? Para ir a sufrir allí. Después se le embarga porque no puede pagar por la bicicleta. Pero bueno, que tengan. Yo no me pongo a que tengan. Que tengan 10, 20 casas también. Pero como en algún lugar en la Biblia dice de que tenés que tener, o sea, a cada cual según su capacidad y según su necesidad. Pero ambas cosas a la vez. Eso dice el anarquismo. Proudhon dice eso, ¿verdad? Según tu capacidad y según tu necesidad. Ahora, vos puedes necesitar una casa, pero no sos capaz de tener. ¿Para qué va a joderte en eso? Pero hay pues ciertas cosas que nos metieron acá. Así como hay tribu en África que vos tenés que tener 200 kilos y tener una panza así para ser considerado lindo. Para mí, esa no es la verdad. Puede ser que la mayoría piense así, pero la mayoría no tiene la verdad. No sé. Tu origen político es Colorado. Sí, lógico. ¿Te afiliaste alguna vez? 2 veces me echaron. En la época de Stroessner, yo estaba los afiliados por el padrón. Había un padrón que no sé cómo, en la época del Ignacio Apane, donde le apoyábamos a gente que era contraria a Stroessner. Un grupo grande ahí de Maguare, ya murieron muchos ya. Y nuestros contrarios eran los militantes. Y por ahí me afilié. ¿Y te volaron? Sí. ¿Por qué? Porque terminé con Caballero Vargas. Y también le sacaron a Nikiforov, a Basilio. Que se fue también al encuentro, ¿no? Sí. Fue candidato el número 1 a senador por el encuentro nacional. En ese momento el código establecía candidaturas independientes. No eran movimientos políticos. Sí. Fundamos el encuentro en octubre del año 91. ¿Vos sos fundador? Sí, yo estaba en la mesa con gran tipo para mí, Caballero Vargas, que falleciera hace poco. Sí, ¿no? hace poquito. Y tengo un par de fotos que voy a subir ahora. Fundaste el encuentro. El encuentro por la Franja Colorada. Ah, sí, así se llamaba. La Franja Colorada. Había una franja liberal. Y la Franja Colorada eran los Eliseches, de allá de Trinidad. Sí. Había un grupo bueno. Entonces, como Colorado. ¿Pero qué pasó? Blas N. era presidente de la ANR y instruyó al Tribunal de Conducta de que todos aquellos que se iban con Caballero Vargas se los expulse del partido. ¿Y te expulsaron? Sí, así fue. ¿Esa fue la primera o la segunda vez? Esa fue la primera vez. ¿Y la segunda? Bueno, la segunda vez
A ver cómo fue. La segunda vez me afilié y me volvieron a sacar en la época de Stroessner. Ya. No, esa fue la primera, no de Stroessner. Sí. La de Stroessner, cuando me fui a la cárcel a Tacumbú y no sé qué historia, estuvimos ahí con Rambos ayer. Y después tenía otros compañeros, Rosati, Pinocho Vitar. Vive Pinocho Vitar. Pinocho vive, sí. Recuerdo yo. Estaba allí. Él es más grande que nosotros. Sí, es más grande, pero es más juvenil mentalmente que nosotros. Sí. ¿En serio? Mira. Yo tengo un grupo de amigos ahí en el Mall Excelsior, que el promedio de edad es 80. Sí. Está ahí el mayor ahora, porque cada semana alguien se va de esa mesa al oriente. Bueno, se va. Ahora está como veterano ahí el doctor Schwarzman, que tiene 93 años. ¿Y qué hacen ahí ustedes? Conversamos. Ahí se suele ir ese abogado Granada, está este señor Sánchez, que fue febrerista, senador. Y ahí dice que la otra apareció Pinocho. Y se sentó allí y no sé qué había, algo que le interesaba, porque las pocas cosas le interesan, pero estaba allí, después se le fue. Y dice que estuvo ahí compartiendo con los muchachos. Sí. Y yo soy el pendex del grupo, ¿no? Más jovencito. Fue un grupo maravilloso. No me voy como debería irme, ¿no? Sí. Pero muchos pasaron ya por esa mesa en el Mall Excelsior. Por el Excelsior, sí. ¿Vos te recordás de Da Vinci y eso? Claro. ¿Vos te ibas ahí a veces? Claro. Iba a mirar Da Vinci, sí. Da Vinci estaba ahí sobre Estrella. Sí, sí. Y después estaba el San Marcos. Sí, a la esquina. Bueno, en el San Marcos teníamos un equipo comandado. ¿Por quién? El doctor Argaña se sentaba haciendo una mesa. Macanudo era el doctor Argaña, dentro de todo. Un tipo muy ilustrado. Culto. Tengo muchas anécdotas con él. Varias, en la Facultad de Derecho, siendo yo presidente, Bueno, lo que sí que él se sentaba allá en una esquina. Y nosotros, un equipo acá, la guerrilla, comandada por Chiquitín Maluf. Me acuerdo. Y Carlos Schauma, ¿vos no te recordás? Claro que me acuerdo de Schauma. Trabajaba en 10 años. Sí, Schauma. Estrella 645. Otro gran para conversar. Sí, bueno, sí. Ahí pues estaba un equipo donde estaba intelectuales. Este Caballero, el que era hijo, nieto de Bernardino Caballero. Estaba Pessoa, el liberal. Ese, sí. Estoy hablando de gente civil, tenía 150 años ahora. Mi tema fue que todos mis amigos siempre fueron muy mayores. Entonces, ahí está Víctor Duarte Menoré, que algunos que están por acá se van a recordar, Víctor Duarte Menoré, gran personaje, Argañita a morir. Sí. Y ahí nos sentábamos. Entonces, yo ya andaba, no andaba todavía por Ciudad del Este, pero Chiquitín después me dijo con el tiempo. Andate. No. Chiquitín se cagaba. Calé siempre estaba por ahí también. Calé, sí. En el San Marcos. No, teníamos anécdotas. ¿Por qué te fuiste a Ciudad del Este? Me fui porque laburo, ocurre que vino el golpe y yo no quería ser funcionario público ni nada por el estilo. Entonces yo me voy y a la semana mi papá se accidenta. Pues ya me mudé, pues, ¿entendés? Y ahí sí tengo gratos recuerdos porque trabajé en Electromón. Nunca trabajé en Itaipú. Un proveedor de... Entonces yo era abogado de Electromón y de Autorren. Autorren era de Raúl Cubas, primo hermano de papá. 23 años estuve en Autorren. ¿Ese señor Raúl Cubas que fue presidente? Claro, él es primo hermano de mi papá. Su papá era... ¿Tu pariente entonces? El señor Cubas, ¿no? Raúl sí. Muy querido de papá. Eso. Claro. El papá de Raúl era Emilio Cubas. El que estuvo el que hizo el IPS. Y el hermano mayor de Emilio era Roberto, mi abuelo. Solamente que Roberto falleció muy temprano por Hodgkins y tuvo 2 hijos. A los 35 falleció. Bien. Y bueno, y Emilio fue el médico. Y en el Electromón, a través de un señor que siempre lo recuerdo, que está el ingeniero Pietro Conti. Un tipazo, Pietro Conti. Tenés muchos amigos, Paño. No. Y después puta, te voy a contar toda la historia. La persona del personaje. Cuando yo estaba en San José tenía, qué sé yo, 15 años, ¿verdad? Sí. Me iba a la Plaza Uruguaya, tenía un socio, un finlandés que recorría el mundo, no sé qué historia, y empecé a irme al San Roque. Sí. Se come bien ahí. Con 15 años. Sí. ¿Cuál era mi mesa?
La mesa que hoy cuando vos te vas, entras a la izquierda y hay un poste de metal. Sí. Bueno, ¿quién era el que comandaba la mesa? Aplejar. José Luis Aplejar. Amigo de mi suegro. ¿Con quién amanecíamos todos los días en la casa de Joel Filártiga, allá en 20 y pico proyectada? Sajonia. Payo con Joel, después de la mesa del San Roque, ¿eh? Y con todo lo que estaba en la mesa del San Roque. Y ahí yo escuchaba todo. 17 años, ¿verdad? 16. ¿Ambos? 16 años, ponele. Bueno, ahí estaba Ricardo Mazó, uno de los primeros geólogos paraguayos, que fue intérprete de Graham Greene. Wow. Y el libro más vendido de Graham Greene se llama Viajes con mi tía. Y hay un capítulo donde Graham Greene está frente a la Junta de Gobierno de la ANR y describe el desfile a Stroessner. En ese libro donde Ricardo fue el intérprete. Esa gente murió allá por los años 70, 80 quizás, todo, la gran mayoría, menos José Luis que vivía hasta hace 20 años atrás. Sí. Y Joel que se me murió hace poco nomás, Joel. Sí. Bueno, ahí estaba Joel Filártiga, Miguel Ángel Caballero Figum. Sí, ese es, ¿qué? Febrerista. Cada que tenía problemas corríamos con Víctor Duarte Menoré, con su libro, con sus revistas, porque él era el director del Pueblo, pero que también un éxito bárbaro ese diario. Sí, pero a la vez él escribía otro, era un semanario. ¿Cuál era? Que se llamaba La República. Sí, recuerdo. Y siendo yo diputado, él me frecuentaba y yo también a él, ¿verdad? Miguel Ángel Caballero. Sí. Miguel Ángel. Después en esa mesa había gente que estaba dedicada al arte, Marisevich, ¿te acuerdas de Francisco Marisevich? Sí, Francisco. Poeta. Y el que venía siempre, y José Luis le miraba así como diciendo, sáquenmelo de acá, pero al final terminaba cantando. ¿Quién hizo la música más linda a mi madre en Paraguay? Chesumí por Aité. Me dicen que ya no es la misma de ayer. A la pucha. Carles se llama el Miguel Augusto Carles. No hay una foto de él en internet. No hay. No, pero vos ponés Miguel Augusto Carles y tiene muchas músicas. Tiene una que es muy famosa también que se llama Tukang. Tuve escuela y tuve hogar. Tararán, 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 Dios te bendiga, mi gran Paraguay. Sí, conozco. Sí. Ese vivo. Después ahí solía ir Oscar Gómez, un gran tipo. Oscar. El de la voz. Sí, ese tiene la versión más linda de Tetahuasa Pucay. ¿A vos te gusta la música paraguaya? Sí, Tetahuasa Pucay, que se discutió, inclusive pudo ser el himno paraguayo, ¿no? Esa discusión hasta se iba a votar, no sé qué historia. ¿Dónde aprendiste guaraní? Nunca aprendí guaraní, nunca. Exacto, pronuncio guau, tu papá. Por homo, sí, nomás. En Villarrica. Acuérdate que yo vivía en Villarrica y vendía mosto, vendía jugo de piña. Estudié muy en el Asado de San José, pero hay cuache lo mitame. Y vendía café. Y cuando yo llevo allá los perros me dicen de mosto. Y yo, pues, papá me compró un trapiche. Pues, eso tiene Villarrica. Yo siempre me suelo acordar de esto. ¿Te suele ir? Sí, ¿Y de qué te recordás? Yo tengo que vivir en Villarrica. Ahora yo tengo que entregar este partido que me tiene. Yo estoy viviendo el partido de mi sueldo, que son 5 millones de guaraníes. Está muy bien. Y ahora tengo un estipendio de 3 millones, no sé qué historia. Pero bueno, ya sabes cómo ese tema es. Pero quiero ir a vivir a Villarrica y vender mis hamburguesas, porque es lo que más me gusta y es lo que más gano plata. No, Villarrica. Papá me compró el trapiche y yo tenía una bicicletita que era de mujer, pero muy cómoda, y tenía el micrófono y era mosto. Y después ya mi mamá chilena me enseñó a mezclar el mosto con el jugo de piña. Y después acá más vino hace poco. Sí. El jugo de piña con el jugo de no sé qué puta, y vendía eso y ganaba mucha plata, ganaba. Sí. Y mi hermana tenía otras amigas en shortcito y pasaban los camiones frente a casa, pues rumbo al ingenio de los Friedman. Y se caía el tacuare. No, vos tenías que tirar. Yo tiraba. En Carapeguá yo tiraba. Tenían un
una cadena así te agarran, Sí, sí, pero igual no hay lado. No, claro. Pero a las chicas de 15 años, en short, le tiraban, y las otras, tirame uno. Y mi hermana Magdalena, yo siempre ya no lo voy a acordar. Sí, yo le tenía que comprar vino y cigarrillo aparte. No, todos los días ellos vivían. Yo vivía de su tacuaré. Y ellos vivían de noche con mi vino y mi cigarrillo, ¿verdad? Que yo les daba. Cambio comercial. Claro, trueque, permuta. Permuta. Economía primitiva. Escambo, dicen el así llegaste y ahí gritando, hablando con los perros en la calle, ¿no? Sí. Ahí aprendí más o menos y los perros se cagan de risa. A mí yo tenía el pelo largo. Sí, me contaron a mí que vos en una época llegaste. ¿Sabes quién me contó? Cleto Solhansi. Sí, Cleto. Llegó así un tipo, todo con el pelo largo, dice, sí. Y nos sacó todas las pendejas. Pero nunca tuve una sola pendeja si yo era un pelotudo de 12 años. Era un pelotudo de 12 años, no nada. Jugaba balita todo el día. Ahí empecé a pisar descalzo y el guaraní por osmosis, todo el guaraní por todos lados. Ahí más o menos. Y yo tenía ropa que no era muy de acá, que eran con cierres así, por ejemplo, las remeritas, así, otra cerrada acá, y el pantalón era blanco adelante, y era rojo atrás, y adelante parecía un arlequín. Y usaba unos zapatitos con taco, ¿verdad? De Estados Unidos, esa bota, ¿verdad? Facha. Sí, no. Última facha. Yo era lo máximo, y cuando salía a caminar, pasaban los camioneros, ¿verdad? Va donde postito inútil, me gritan. What? Me, decía yo. I'm what? A putito. Y los perros se hablan de puto, me decían. Ahí me tuve que cortar el pelo y tuve que andar normalizar. Sure. Encima en la época de el cabello largo, Argel, sí, barba. No, qué puta. Che, Payo, estamos llegando hacia el 2028. Sí. ¿Por qué la gente debería votar por Payo y no por otros? Yo no quiero que voten por mí, pues le voy a retar mucho todavía. Sí, ¿le solés retar? No, yo no quiero que la gente vote por mí. ¿Y qué querés? No, yo quiero que la gente haga algo y que haga política nomás y que se vaya a cuidar los votos. Que gane quien gane. Lo que yo no quiero escuchar y no escucho luego. Yo gasté por vos 1 millón y no me haces caso. Idiota, lo le digo. ¿Para qué gastaste si yo no te pedí? Yo me fui y voté por vos. Ay, bueno, muchas gracias. Pero no te quedaste en la mesa de pelotudo. O sea, es alto para que me guste lo que me digan. ¿Entendés? Sí. Yo no les digo lo que me voten. No, me voy a candidatar. Y no me voy a candidatar si en esa preinterna hay un Prieto, una Cayama, un Estigarribia, una Katia, que me ganen una interna. Que no me venga, vamos a hacer el consenso y vamos a... No, que me ganen. Si me ganan, me voy para el Senado, ¿ok? ¿Cuál es el método? Y el tema del sondeo... Encuesta auditada, dijiste algo. Es un sondeo en donde si somos, por ejemplo, 10 candidatos, cada uno pone 100 personas para controlar. Ahí ya algunos van a tener problemas porque no van a tener 100, ¿verdad? Pues van a tener 20, van a tener 50, no sé qué puta. Sí. Nada de ese tema express de libre, una de libre, no. Ese crea problemas. Y entonces en ese sondeo vos agarrás el país y salís y cubrís, amigo, 10.000 muestras en una semana. Nosotros en Cruzada tenemos los medios para implementar el sistema y comprar las tablets, porque el PLRA está todo embargado. Los otros tienen muy poco. Nosotros podemos empeñar esos 4 millones de dólares que tenemos allí, que algunas no van a pagar. No sé, iré al banco donde tenemos la platita y le voy a pedir que me den eso y le firmamos que se queden con eso después, ¿verdad? Claro. ¿Por qué es lo que va a gastar en una encuesta de esa naturaleza? 10.000, ¿qué pensás vos? 10.000. ¿Qué va a gastar? Un $200.000. En la tabla, un 100.000 más, $300.000. Yaresco, eso pues le gusta escuchar a los perros. Yaresco la plata. Ya te está pegando. Uno solo. Yaresco la 300.000. Yayapota. O sea, que no me vengan con la excusa que va a costar caro. Sí, no. Cruzada le va a poner. Cruzada le va a poner. Claro, porque a mí me interesa. Claro. Y si yo pierdo ahí, bueno, me voy a tirar al Senado. Sí. Y no sé, y si los perros quieren, yo a veces pienso que Yolanda está bien para el Senado.
Yo me puedo candidatar a diputado por cualquier departamento. Sí. Porque en Paraguay, Sí. vos te podés candidatar a diputado en cualquier lugar sin ser del departamento o tener allí residencia. ¿En serio? Claro, eso los perros no saben. Por eso Teruco Papalardo, mi amigo que ya ¿De falleciera, dónde él era? él era de acá, Amambay. pero se candidataba por Amambay. Ok. Acá hay colorados que se candidatan por el Chaco. Yo me puedo candidatar por Alto Paraná, por Central. Ahora, si yo quiero estirar votos, me puedo candidatar por Central. Ahí son 20 diputados, boludo. Entonces podemos tener gente en diputado como en el Senado. O sea, pero eso en el caso que me gane uno de estos que te dije, Sí. en esa interna que Sí. se puede hacer por el sondeo, que también se puede contratar una empresa, Sí, pero sí. tiene que haber contralores. Y vos te vas con permitime, la tablet. Sí, sí. Ok. ¿Quién es acá el mayor de edad? Yo soy. Nosotros, ya hay cosas más, vengan acá, bueno, elegí de estos, sé quién te gusta más. Él elige acá. Sí, sí. Con su dedo. Clean con su dedo en la tablet, esa que hoy cuesta 500.000 guaraní, 400.000 guaraní. Ahí va de todos los precios, pero baratito. Necesitamos 100 nomás de eso. Chingli. Cada grupo te hace 20 por día, son 2.000 ollas en un día. En 5 días tenés los 10.000. Y ese voto es electrónico. Ahí hay una diferencia entre el voto electrónico y la urna digital. Ese es electrónico. Claro, ya hace el escrutinio y ya se va directo. Y ya sale la torta y todo. En Paraguay, la urna no hace el escrutinio. Esa urna digital hace el acta. Hasta ahí llega su amor. Claro, por eso más se compró y se hizo, porque los perros antes el acta era un quilombo. Eran 3 actas. En uno vos leías 108, en otro 180, en otro 801. Era un quilombo. Porque los perros no escribí ahí, pues. Entonces se puso esto. Pero ¿qué pasó acá? En vez de aplicar el artículo 223 del Código Electoral que dice que el escrutinio se hace en la mesa y vos allí tenés que leer uno a uno los votos para anotar primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese es el resultado? Sí. Payo 80, Víctor 40, fulano 30. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Allí recién vos pasás esto para que te haga el acta y tiene que reflejar lo que vos antes hiciste. Pero acá no se hace el escrutinio, sino que ya te pasan directo acá y te escupe el acta. Otra cosa que no es la que el escrutinio hubiera escupido. Tiene que decir contar. Contar y verificar. En físico. En físico. Eso dice la Constitución. El escrutinio se hace en público y ahí en la mesa. El escrutinio. A la vista de todos. Claro. Ando y coiba. No se hace. Entonces, vos pensás que te robaron, ¿verdad? No solo yo pienso. Y bueno. Ambos la votó Yehua. Y bueno, según los perros Chutómetro. amigos que yo tengo, el propio Bogarín, esa noche se fue a su casa y dijo, este loco no ganó. Lo que pasa es que si vos te fijas en el chef de la primera hora, yo estaba ganando. Después se intercambió todo. Por supuesto, un tipo que iba a hacer relaciones diplomáticas con la China continental, que le iba a establecer un coto al latifundio, que puta, ahí se reunió la élite y directo rápidamente, y que ponerlo a los liberales, que son más útiles para el oficialismo, que ponerlo a nosotros. Claro que a mí me surgieron unos cuantos gremlins allí, ¿verdad? Pero hubieran sido grandes parlamentarios favorables a mí si yo ganaba, pero bueno, ocurrió lo otro. Ahora, el otro sistema es que nosotros hagamos nuestro propio padrón. Sí. Porque no podemos usar aparentemente ahora el nacional. El nacional. Entonces, nosotros podemos empezar a construir ahora. Por eso tenemos lo que se llama un acuerdo guaraní por un lado, otra gente tiene una unión por asunción, y así se van juntando los perros como archipiélagos y van haciendo islas todavía, no hay continente. Sí. En ese caso podemos hacer un padrón propio. Y ahí que se haga la concertación. Entonces, que se elija en ese padrón propio por voto mediante la chapa presidencial, que podemos establecer nuestra distribución. Podemos decir que el segundo va a ser el vice del primero, o si no acepta, el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Y cualquiera que salió segundo, tercero, cuarto, tiene la opción a su arbitrio. Senador, diputado. Claro. O gobernador, lo que fuera. ¿Y la lista se va a procurar también? Claro, porque ahí vos integrás. O sea, en el sistema del sondeo es más difícil lo de la lista, pero también se puede por sondeo. Tengo yo el sistema, pero te voy a sacar la cabeza pensando en eso. Y en el otro sí,
Vos votás y por el sistema DON integrás las 30 listas de senadores y te sale una sola. Con esa una sola lista vos te vas a la interna. Pero hay un detalle allí. No, ¿cuál es? El detalle es que si vos sos de un movimiento interno del partido, ponerle Dionisio Amarilla, él no está de acuerdo con esto. Él puede presentar su propia lista, chapa, presidente y al Senado en la interna de ley, porque él no firmó esto. Ahora, el PLRA, en el caso de la concertación, sí puede firmar y obligarle a los otros a que se sumen. Por eso que esto tiene muchos niveles. Como alianza, ellos no pueden controlar, pero como concertación sí, porque la concertación per se se convierte en un partido político prácticamente nuevo temporalmente. Y el otro, en la alianza... Comienza y termina. Sí. Termina. Hay una serie de cositas que... Bueno, señoras y señores, estamos casi 1 hora y media conversando animadamente con mi amigo Payo Paraguayo Cubas. Deberíamos de seguir conversando en una próxima. Yo te agradezco. Están acá tus amigos que te acompañan. Han venido desde lejos, desde Encarnación. El doctor Víctor, que es de Asunción, ¿verdad? Les agradezco que hayan venido a compartir conmigo. Y vos sos creyente. Yo soy un católico cultural. Soy gnóstico. Sí. Soy cristiano y apostólico. Sí. No romano. No romano. Creo en los apóstoles, ¿verdad? Y tengo un amigo que es cardenal, el español paraguayizado, sí, que me encanta tanto. Sí. Cristóbal López. Cristóbal, sí. Ahí anda Cristóbal. Vi que lo nombraron ahora en el Dicaterio. Sí. Está en África. No, él estaba ya en... él estaba en Madagascar. Ahí yo le conocí. O sea, él después se fue a Madagascar. Él primero estuvo acá como principal de los salesianos y con él trajimos, a través de esa cuestión del exceso de propiedad, a los palominos, creo que se llaman acá, las monjitas. Traíamos contenedores con comida que vos mezclas con agua y se convierten en guisos para la gente del bañado y compañía. Estados Unidos. Y yo llevaba a los salesianos máquinas, vehículos, a distintas partes del mundo, ¿no? Con ese programa salesiano. O sea, a mi cargo quedaba gastar $6 millones anualmente. Gastar en teoría, porque eran vouchers. No, vouchers. A mí me gusta mucho Cristóbal. Aún siendo católico, aún siendo, te digo, ¿en qué sentido te digo aún siendo? Él no es tan dogmático. Por eso me gusta. Sí. Por ejemplo, si que te cuento 2 anécdotas con Cristóbal. Sí, ¿contá? Que yo, Cristóbal, yo me solía ya escucharle en el año 2000 cuando trabajé para el BID en ese tema de contrataciones públicas. Sí. Me iba a escucharlo ahí frente a Monseñor Lasaña, donde hay una hermosa, soy María Muerte. La María de hace 30.000 años, que es la misma María, ¿eh? Es la misma María proveedora, la mamá de Jesús, la mamá de Buda, la mamá, todas son Marías. Pero a mí en particular, por ser salesiano, me gusta mucho la María Auxiliadora y también me gusta la de Guadalupe, ¿no? Bueno, como sea, hay muchas excepciones allí. ¿Qué pasó con Cristóbal? Y Cristóbal, bueno, está llegando la Semana Santa. Misa bebé. Misa, cuando pasan sus avisos parroquiales, al final ya. En el sermón, otras cosas. Bueno, en los avisos parroquiales, y Cristóbal. El primero que me viene y me toca el dedo gordo del Cristo que está acá, yo los persigo a latigazos. A latigazos. No me toquéis el Cristo, caramba, decía él, ¿verdad? No se dan cuenta que eso es barro. ¿Qué es eso de ir ahí a santiguarse, a tocarle el dedo al Cristo? ¿Qué es eso? Sí. No me toquen más estos santos aquí. No hay nada dentro. Es barro. ¿No ven que después yo tengo que venir a pintaros nuevamente las uñas? Se enojaba. Nadie tocaba nada ni jodían con esa historia que te tocan acá y se santiguan. ¡Qué idiotas que son! ¿Verdad? Diría el padre Alonso era. Bueno, y después, la segunda. Cuando se acordaba el del santiguo, daba su sermón y decía, bueno, ahora quiero saber, a ver, dieron la clase de catecismo, no sé qué puta, sí. ¿Dónde el católico
se santigua y se arrodilla. ¿Y dónde? Salía uno, ¿verdad? Al entrar en el altar, no, aplazado. No, la cuarta cañón, usted va a la intermedia, decía enfrente a la... No, 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 no. A ver, Payo, me decía, a ver, Payo, frente al sagrario. El único lugar donde el católico se arrodilla y se santigua es frente al sagrario, porque ahí está la Trinidad, pues. En ningún otro lado. Podés santiguarte, pero no arrodillarte. Muchísimas gracias, espectacular, Payo Cubas. Nosotros vamos a seguir un ratito, cenamos la mitad, ahora vamos a terminar de comer nuestra esfija y hemos comprado comida árabe acá para festejar con Payo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos perdone.